Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Alicante? Buenas tardes, Alicante. Joder, qué bien. Sois demasiado educados, he de decir, porque estamos ahí detrás y no se oía una puta mierda. Todos callados ahí esperando y nosotras ahí un poco... Yo rollo, por al menos un poco de barullo para que nos sintamos un poco más tranquilos, que dentro del barullo uno está más tranquilo. He de decir que este sitio es muy guay. Estamos de puta madre, Estamos francamente. de puta madre, pero tengo una queja, que hay demasiada buena gente por metro cuadrado. Y eso me hace sentir... ¿A qué te refieres? Aquí cada puesto, cada gente tal, se le ve muy buenas personas que quieren hacer algo muy loable, sí, y muy guay por alguien, por otra persona, por otro animal. Por el mundo, por los animales por salvajes. Por el mundo, por el planeta. Y me siento pues eso, como a ti te gusta decir, una cucaracha. Decir eso es especista. ¡Ostras! Pero bueno, no pasa nada. Quizás se nos escape algún especismo con los insectos, porque es un poco como que los insectos es la última frontera, ¿no? Claro. Pero bueno, por si alguien no lo sabe, somos Todo Mal, somos un podcast que estamos todos los domingos en iVoox, Spotify, también estamos los lunes en YouTube con una imagen fija. Él es Excaliburcio Ramón. Ella es Monty Peiró. Y bueno, normalmente empezamos con una sección que se llama Cosas que no, en la que enumeramos pues, cosas que nos dan rabia en general, pero hoy lo hemos adaptado todo a temática vegana. Efectivamente, Entonces, nos hemos adaptado. Cosas que no. y bueno, pues yo lo primero que quería decir, aunque ya lo he dicho en algún programa antiguo, los true fans de Todo Mal ya lo habéis escuchado, lo quería repetir, y es que me da muchísima rabia que la gente confunda ser vegano con estar a dieta. A mí me pasó una anécdota precisamente en Alicante, y es que vine aquí a una movida y nos dieron un catering. Y yo pedí que el catering fuera vegano y me pusieron para cenar un sándwich de pepino. O sea, vamos a ver. De puta madre. Hay que ser muy psicópata y muy hijo de puta, tío, para ponerte para cenar. O sea, pan de molde, que seguro que ni siquiera era vegano, además, con pepino. Y ya está. Pero Tío, mi favorito es lo del postre. Y de postre me pusieron un plátano, ¿sabes? Claro, porque tú no puedes comer nada de postre Claro, vegano. sí, porque a lo mejor, yo qué sé, el chocolate igual lleva carne o algo, ¿sabes? Claro. Total, que me pusieron un sándwich de pepino y un plátano. Y de verdad me parece horrible, tío. No quiero comer carne, no quiero nada de origen animal, pero quiero las calorías, cabrones. Quiero la tarta llena de conservantes y movidas. Quiero un catering que haga llorar a Carlos Ríos. Joder. O sea, quiero dejar esto muy claro porque me da muchísima rabia. ¿Qué más cosas te dan Muy rabia bien. a ti? A mí me da rabia mucho la memoria selectiva de la gente respecto a los veganos y los vegetarianos. Nadie es capaz nunca de tener en cuenta cuando te invita a algún evento que no puedes comer carne. Toda la comida que hay son derivados de cadáveres. Y solo cuando te ven con una Fanta naranja mirando la mesa de catering, con ese gesto de búsqueda, ¿no? Y dicen, ¡ay! Lo siento, no me acordaba que eres vegano, me cago en la mar, qué mal. En cambio, si el evento lo organizan terceras personas y te topas con alguien conocido que hace años que no ves, lo primero que van a decir en voz altísima para que todo el mundo lo oiga es, tú eres vegano, ¿no? Y ya está, ya tienes una conversación que no quieres tener durante una hora con gente que no conoces de nada. Lo odio muchísimo. Da mucha rabia. A mí me da mucha rabia una cosa muy concreta y que creo que seguramente compartiremos aquí todos y todas, pero quería repetirlo, ¿no? Que es la coñita esta de vegano o invierno. O sea, basta, el pequeñísimo, casi inexistente capital humorístico que alguna vez, en algún lejano momento en el tiempo, tuvo esta especie de protochiste, se agotó. O sea, ya está, de verdad, stop, no puedo más. El próximo cuñado que me diga, yo es que soy más de invierno, no respondo, te lo juro, violencia física ya con esto. Y estás en tu derecho, eres vegana, pero exiges tu derecho a Está ejercer bien, tío, violencia contra esta gente. Exactamente. Claro que sí, para ellos no cuela, no encaja. Pues mira, yo para acabar esta sección de cosas que no, me gustaría hablar de la gente que cuando se entera de que eres vegetariano o vegano, se pegan a ti y te intentan convencer durante mucho rato que ellos prácticamente casi son veganos, que comen de la hostia, comen sanísimo, que hacen, bueno, unas paellas veganas, ya hablaré de esto más adelante, que flipas, y que la carne casi que les da como asco. No, si a mí la carne me da asco. Tu sola presencia les hace sentirse juzgados y lo pagas tú, soportando su propia culpa. Basta de culpa, déjame en paz.
por favor. Bueno, como decíamos, vamos a hablar hoy de ser veganos, aunque también queríamos hablar de un tema que veníamos comentando en el coche, que es el tema de ser de Alicante, porque nosotros somos de Valencia y la verdad es que somos bastante valenciocentristas. Muchísimo. Y siempre que venimos a Alicante nos da la sensación de que está más lejos de lo que debería. Estáis Alicante está muy lejos. Tenemos No muy puede cerca a ser. Castellón, que es una provincia completamente prescindible. Prescindible. De hecho, lo mejor de Alicante es que no es Es que Castellón. no es Castellón. Claro. Y sin embargo, Alicante, que nos mola bastante, siempre que venimos es como, hostia, pero esto está muy lejos. Es decir, 2 horas no tiene sentido que estemos en la misma Claro, porque comunidad autónoma. No, para nosotros siempre, pues cuando vas de provincias, pues te crees que es un ratico, vas ahí. Claro. Pero 2 horas. 2 horas. Y hemos pensado que estaría guay que como acercar un poco a Alicante. Quizá a la altura de Gandía estaría guay. Si todos os pusierais de Y los acuerdo. madrileños los dejamos aquí, que estén Claro. súper cerca de Murcia. Ujú. Y, Y que se pero- pongan y por, Alicante- por Buñol o algo así. Exacto, ¿no? Los madrileños de Gandía los desplazamos a Alicante, lo que es ahora Alicante. Al revés, o sea, y los Alicante lo cambiamos. ponemos en Gandía. Y así Me nos parece queda bien. pues como a 45 minutos de Valencia, que es donde debería estar. A mí me parece No sé qué os fantástico. parece, pero dadle una vuelta. Dadle una vuelta. Dejamos la pelota en vuestro tejado. En vuestro ¿eh? tejado. Bueno, cuando empezamos a pensar de qué íbamos a hablar aquí en el Vegan Fest, evidentemente había que hablar de ser veganos, ¿no? Y al principio, cuando te haces vegano, parece que lo realmente jodido va a ser aguantar a los carnívoros y sus movidas, ¿no? Lo de la isla desierta, que es un clásico que yo creo que es casi un rito de paso para cualquier vegetariano o vegano, ¿no? Que te hagan la pregunta esta de la isla desierta. También lo de las proteínas, luego lo de que te ofrezcan siempre calabacín a la plancha, que es como, pero a ver, ¿qué os pensáis? ¿Que porque soy vegana me gustan las verduras o algo? Hay que romper ya con esta creencia, porque yo personalmente no soy muy de verduras. Yo solo como verduras echándole esta movida, ¿vale? Que hace que sepan a bacon, que esto es lo mejor. O sea, yo se lo echo a todo. Cualquier cosa que yo me coma sabe a esto. Me hace mucha gracia que lo tengamos aquí como si hiciéramos publicidad. No tiene ningún sentido. Sí, para mí tiene mucho sentido porque yo de verdad... Para mí, cocinar es coger cualquier cosa y echarle estos polvos que hoy hemos conocido a las personas que están detrás de esta marca y estamos súper emocionadas porque A son mí nuestros mejores amigos. Todo polvo que le puedo echar está bien. Está genial. Sí. Bueno, pues eso, que hay gente para todo, pero a mí que no me confundan con un real fooder, porque yo la comida, cuanto más ultraprocesada y más fake, personalmente, mejor. Sí, antes me como la cara de Carlos Ríos a bocaos que Real Fooder. Contigo a muerte en esto, Montipeiro. Bueno, mejor le arrancaría la cara a Carlos Ríos, la mezclaría con azúcar y muchos conservantes muy peligrosos para el cuerpo y entonces me la comería. Que se joda. Está sonando un poco raro, o sea, Está sonando, escrito sí. funcionaba mejor. Escrito funcionaba mejor, ¿verdad? Igual podíamos pasar por esto rápidamente Sí. para que, como si no hubiese ocurrido. Luego está lo de, esto de que hagan lo que quieran, pero que no le llamen hamburguesa, ¿no? Que también es otro clásico en la vida del Un vegano. clásico, cómo no. Y a mí se me ha ocurrido que a mí para joder, porque a mí me gustan mucho siempre cuando los carnívoros estos se ponen como muy rabiosos, no, pero no le llames hamburguesa, no tal. Entonces yo he pensado que me gustaría montar una empresa de casquería vegana, ¿sabes? Por joder, zarajos, oreja, morro, todo vegano y muy realista. Cochinillo, quiero un cochinillo, quiero toda la crueldad, pero sin sufrimiento, joder. Porque a los veganos a lo mejor también nos apetece ser así de crueles y comernos un bebé, pero sin que ningún cerdito sufra por ello. Y ver a los carnívoros echar peces ahí, cochinillo realista, con sangre, tío, o sea, a saco. Bueno, ¿Qué te es parece que, esto? Claro, es que la crueldad va por barrios. Hay quienes, para ser crueles, prefieren comer bebés y otros optarán por engendrarlos para salvar un matrimonio, por ejemplo. Así es. Y esto me lleva a otro tema que a mí personalmente me molesta mucho, que es el naming de algunos productos veganos, que a veces... A veces bien. A veces, sí, y a veces tenemos que meter con calzador la coñita con el nombre original de las cosas. Porque, vale, tenemos el Facon, que es el mejor nombre que existe para un producto vegano, que imita el sabor de uno cárnico. Hay que admitirlo, sí. El Facon es lo más. Y tenemos los noquerones, que está muy guay también. Pero luego hay que darle un poco una vuelta a lo mejor a lo de tofunesa o lo de kefu. Que tofunesa no entra, o sea, no cuela, no suena bien. Y kefu parece una de las marcas blancas del Decathlon, ¿no? Sí. Y tíos, a veces no entra. A lo mejor en vez de decir vejesada, que no sabes qué cojones es, pues a veces hay que decir simplemente sobrasada vegana o queso vegetal y ya está. No Claro. pasa nada porque no tenga un nombre todo como súper ocurrente. Llamémosle todo, esta es mi propuesta, llamémosle todo con un 3000 detrás. ¿3000? Caerán como moscas. Kefu 3000 adentro. Vegasada 3000, dame 10.
Tofunesa 3000, me la meto por el culo. A muerte con esto. Esto del 3000 no lo entiendo, pero supongo que es algo Que voy a hablar algo después. masculino, ¿no? Algo masculino, sí, obviamente. Vale. Y bueno, pues todas estas cosas son un socarre cuando eres vegano. Pero ojo con las movidas de dentro del veganismo. Porque venir a hacer humor de los carnívoros y a criticarlos es lo fácil. Pero nosotros tenemos auténtica pasión por caer mal. Muy mal, sí. Y por ser un poquito gilipollas, ¿no? Entonces también vamos a hablar de algunas movidas internas. Porque, para empezar, el humor vegano regular. Bueno, hay que ponerse aquí las estamos en pilas ello. un poco, porque Sí. de poetas y cantautores vamos bien. Pero de humor regular, porque desde las de Les Gallines no hemos tenido ninguna cómica o cómico que esté a la altura, ¿eh? Bueno, Dani Rovira es vegano. Bueno. Pero claro, bueno, a ver, sí, es verdad. Estamos muy mal, gente. Hay que ponerse las pilas. En eso y en la cartelería de eventos veganos, ¿eh? Que este Vegan Fest es una loquísima excepción. Por favor, organizadores de eventos veganos, dejad de rellenar cada centímetro de vuestro póster con etiquetas de absolutamente cualquier cosa. Ese sticker de una vaca sonriendo sacado del Microsoft Word 2000 queda muy bien en los PowerPoints que le envías a tus amigas para desearles un feliz día. Pero cuanto más clara esté la información en un póster y más diáfano y limpio, mejor. De verdad, gracias, Vegan Fest, por tu maravillosa cartelería. De verdad, felicidades. Luego está el tema de la inclusión forzada de los hombres como imagen del veganismo, porque se habla mucho de que si la sirenita negra o de que en la serie Sadman no hay un solo heterosexual. Pero la verdadera inclusión forzada es que la mayoría de gente vegana sean mujeres, pero luego en los eventos siempre están los señores dando lecciones, como Dani Rovira, que a la media hora de ser vegano ya estaba dándote la chapa. Que en eso tengo que decir también que el Vegan Fest también es una excepción, porque hay un montón de mujeres haciendo cosas en su programación, pero en el... ¿cómo se llama? En el de Valencia. En la Valenciana. O sea, hay todo tías, pero Sí. solo dan conferencias y movidas los tíos. Y es Por como, supuesto. a ver, no sé. Monty, tú es que, a ver, no nos entiendes a los hombres. Si no vamos a liderar un cambio social, entonces, ¿para qué vamos a participar? Los hombres, si no somos protagonistas, nos aburrimos. Mira, dejadnos ser las caras visibles de todo. Seguidnos en Instagram, convertirnos en estrellas y todo irá bien. No nos haremos católicos confundiendo muchísimo a nuestros seguidores con una deriva ególatra imparable ni nada. Lo prometemos. Nosotros hemos venido al veganismo o a liderar o a follar, Monty Peiró. Como en todas partes. Pues mira, hablando de follar, otro tema que me quema un poco es el ansia de perfección vegana que tenemos, ¿no? Porque es que hay unos niveles de autoexigencia que a mí me resultan agotadores. Un poco, sí. ¿Tú sabes que existen los veganos que se declaran vegasexuales? Por supuesto. Que solo mantienen relaciones sexoafectivas con otros veganos, que a mí ya me parece el colmo esto, ¿no? Ya. O sea, ahora tengo que encontrar un tío que sea atractivo, inteligente, comprometido políticamente, que esté deconstruido y no sea un machirulo, que no tenga miedo a expresar sus emociones, que entienda cómo funciona una vagina, que haya ido a terapia a solucionar sus traumas, que no imite a David Broncano, que no le compre su madre la ropa interior, que tenga buen gusto musical y que encima sea vegano, ¿no? Claro, porque hay muchísimos, vamos. Es que encuentro antes las bolas del drag o un unicornio. Yo a esta perfección vegana no aspiro. Mira, desgraciadamente creo que soy, y lo digo aquí, delante de todo Alicante, soy más heterosexual que vegana, ¿sabes? Y me gustaría follar más de una vez en mi vida. Y a poder ser no solo con tíos que se parezcan a Moby. Vaya. Porque eso es otro tema, que es que el 80% de los veganos son Moby. que tampoco te digo que me atraiga a mí un señor que solo coma cachopos y barbacoas. Pero estoy dispuesta a hacer la vista gorda con algunas cosas, a no mirar dentro de algunos tuppers. Incluso podría transigir con esa cosa horrible que son los flexitarianos, que son al veganismo lo que Ciudadanos a la política. O sea, se puede ser más equidistante, más tibio y más de extremo centro, tío. No soporto a los flexitarianos. Pero mira, hasta por ahí estoy dispuesta a pasar, Excaliburcio. Ya está. Llamada a la policía vegana, que me detengan. No me voy a acostar solo con veganos, soy una traidora, una cómplice de la industria cárnica. Pero es que no me jodas, me parece que es mucho pedir. Bastante difícil es que un tío sepa lo que es un clítoris como para pretender que también sepa lo que es la eura, Excaliburcio. Un aplauso para Monty Peiró, por favor. Gracias. Pues a ver, Monty, como tú bien has dicho, la nomenclatura de los alimentos que los veganos podemos ingerir es, en muchas ocasiones, una polémica que agita las redes y produce ese efecto tan guay en Twitter que es ver a gente de 50 años opinando sobre chorradas que no afectan a nadie en absoluto. Esos señores, porque son señores, ahora entraremos ahí, que se supone que han vivido muchísimas cosas, han corrido delante de los grises, han ido a la guerra de Vietnam y vieron en directo la rendición de Breda,
parecen perder el sueño al ver como un par de hippies como flores dejan de comer flores y se meten entre pecho y espalda 200 gramos de Beyond Burger con patatas fritas y un brownie sin leche de un tamaño no precisamente pequeño. Sí, yo creo que en el fondo lo que les jode también es ver a veganos comiendo cosas que no sean un calabacín. Como que entienden que ser vegano tiene que ser un sacrificio y si no estás privándote de algo, entonces tu veganismo es peor. Porque ¿qué es eso de ser vegano y disfrutar de la comida? Eso es jugar a ser Dios. Claro, ¿no? Quieren que seas Jesucristo y te sacrifiques por ellos. A mí me sabe mal, porque tú sabes que últimamente en nuestro amado podcast estoy más abierto a contar intimidades, a exponer mis errores y quizá con ello simpatizar con otros señores que aún no han visto la luz de la deconstrucción. Porque soy un hombre deconstruido, Monty, que todo Alicante lo sepa. Que yo he visto a un grupo de mujeres conectar un portátil a un proyector sin ofrecerme ayuda. Yo estaba, es verdad, lo hizo. Que no le abro la puerta a ninguna mujer e Isa Calderón me sigue en Twitter. Y esa simpatía hacia estos señores no es porque me caigan bien, sino que busco ayudarles a recorrer el camino recto y así eliminar la toxicidad propia de la masculinidad y el carnivorismo. Vamos, que aspiras a ser la guía, el amado líder, una cosa muy poco masculina y muy de estar deconstruido. Monty, tolera mis contradicciones. Después de todo, soy un señor y necesito liderar algo, por pequeño que sea. Los señores, en esencia, se enfadan por cualquier cosa que suponga un esfuerzo mental que no eligen ellos. Pueden estar todas sus vacaciones de verano haciendo crucigramas, pero no les pidas que entiendan que Irene Montero no estaba diciendo que delante de todo el Congreso y de las cámaras que la pederastia le parece bien. Aquí, que he visto que le cuesta mucho entender cómo se llama un alimento, no es algo relevante. Creo que lo más conveniente es hacer el esfuerzo por ellos y cambiar todos los nombres nosotros a su gusto para que no haya problemas. Y quizá se les ocurra acercarse al veganismo y matar alguna vaca menos en el proceso. Vale, o sea, que propones que adaptemos los nombres. Vamos a hacer lo que ellos quieren. Vale, vamos a dejar de molestarles. Y no vale cualquier nombre. Como ya aprendimos en anteriores entregas de Todo Mal, a los señores, para conquistarlos, hay que ilusionarlos con epicidad y extremismo, rudeza y la palabra max o man en la etiqueta, para que no haya confusiones y no se vayan a comer una hamburguesa vegana de chicas. Empecemos con el conflicto más grande, la hamburguesa. No pasa nada, somos gente comprensiva. Todos amamos las hamburguesas y su forma y tamaño ideal para ser ingeridas. Pero no hemos venido al mundo a vivirlo en el modo fácil. Bueno, un poco sí, que para elegir ser vegano, un poco de privilegios hay que tener, admitámoslo ahora, y no hablemos más de ello en todo el Vegan Fest. Así que no lo llamemos hamburguesas, llamémoslo Medallón 3000. Sé que al principio el tema de 3000 va a ser un poco complicado para todos, ¿vale? Por su arbitrariedad. Pero creedme, funcionará. Medallón a secas recuerda pescado y no hemos venido tampoco al mundo a comer pescado, ni los veganos ni los señores. Un buen señor solo comerá cosas que gritan, si no, se le caerá la polla. ¿Se puede decir polla en este evento? Yo creo que sí. Vale. Sobrasada vegana. Otro problema para ellos. No hay problema, llamémosle vísceras de tomate seco. Me gusta. La alternativa, que podría ser sangre untable vegetal, pero queda descartada porque si queremos ganarnos el respeto de un señor, tenemos que evitar la palabra vegetal por encima de todo. Mira, yo cuando tenga mi empresa de casquería vegana, también haré sangre con cebolla vegana. Perfecto, ideal, estupenda idea. El queso, otra movida que has comentado tú antes, sin ningún género de duda, coágulo de anacardo fermentado. Está guay, está guay. Quizá lo del coágulo no les hechiza a primera vista, ¿vale? Lo admito. Pero la palabra fermentación hace que un hombre se rinda ante ella y devore lo que sea para poder opinar como si fuese un entendido sobre ello. Me gusta. La fermentación está justo en su punto. Les encanta. Llegamos a un tema complicado con la paella vegana. Y no me refiero a la paella de verduras. Me refiero a esa donde le echamos un paquete entero de eura esperando revivir esas paellas que nos hacía nuestra abuela cuando éramos más felices, sin tener ideales que nos complicaran la vida con éxito moderado. Si queremos que un señor pruebe nuestra paella vegana, más nos vale llamarla arroz con proteínas concentradas de alto rendimiento. Caerán como moscas. Este tema es importante porque yo no sé aquí en Alicante, porque como nos queda un poco lejos, no solo sí. en el espacio, sino también culturalmente, como valencianocentristas, pero en Valencia un pilar de la masculinidad es hacer la paella el domingo. Yo supongo que aquí igual también, ¿no?
Estos señores que entre semana jamás se acercarían a una cocina, llega el domingo, se quitan la camiseta, muy importante, y se convierten en expertos paelleros. Así que si queremos atraer al hombre valenciano al veganismo, este tema es importante y no vamos a conformarnos con nombres terribles como payeura o arroz con cosas veganas. Hay que tener en cuenta que hay que ofrecer alternativas para todas las variedades de la paella. Ya sabes, el arroz del señoret de Construït, por ejemplo, y el arroz negro, cuidado, que en cualquier momento te van a saltar los señores a decir que es inclusión forzada. Cuidado, cuidado. Muy interesante contemplar la idea de que ellos mismos sean los que hagan la paella. Así se sentirán incluidos en la movida y de repente se convertirán en autores de la mejor paella vegana. De la Comunidad Valenciana, hay que decirlo. Y no necesitaremos eufemismos que les despisten. Se me está ocurriendo también que otra cosa que atrae mucho a los señores es que las cosas sean gigantes, ¿no? Yo me acuerdo de esto que hacen en mi pueblo, que es la tortilla gigante, la paella gigante. Creo que quizá el veganismo deberíamos empezar a través hacer de ahí. Como cosas gigantes, ¿no? Sí, la paella de eura gigante o, yo qué sé, la hamburguesa, una Beyond Burger como de 7 toneladas con una grúa y todo eso. Yo creo que por ahí podemos atraer mucho a los tíos, porque hay que muy entrar por ahí. masculino. Lo veo clarísimo, Montepeiro. Pero no solo existen problemas con las versiones veganas de alimentos carnívoros. Los señores también son reacios a comer cualquier cosa que les convierta en menos masculinos, como un digno tabulé, que no solo suena a dejarte con hambre, sino que además parece francés. Y por ahí ninguno pasamos. Llamémosle, por ejemplo, trigo exótico, que parece una ensalada, pero no lo es, lo juramos, cómetela, no te pasará nada. Quizás un poco largo, pero se puede habría debatir. que acortar quizás. El hummus parece el alimento más aceptado y menos polémico, que habitualmente está en la mesa de cualquier vegano y de cualquier no vegano también. Pero quizá conseguiríamos más público carnívoro si lo llamásemos crema del diablo. No por nada en particular, pero si ellos llegan a creer que es algo muy picante, ni se lo pensarán. Se abalanzarán sobre ello porque esto no lo hemos comentado, pero el truco definitivo para hacer que los hombres coman cosas veganas es hacerlo todo picante de forma desmesurada. En 15 días los tienes haciendo torneos de comer comida vegana picante con cerveza gratis y ni una sola mujer a 2 kilómetros a la redonda. Cierto. Y algún programa de estos de la tele donde un señor se infla cosas Todos veganas los streamers picantes. están haciendo ya competiciones de Twitch con comida picante vegana. El tofu en sí, la verdad es que no le debe nada a nadie. Tiene su propio nombre, no molesta, pero no podemos negar que su sola presencia hace que cualquier plato quede descartado por cualquier espectador de forjado a fuego. Así que yo también me aventuraría a llamarlo proteína solidificada. Y en 2 días se acaban todas las existencias del planeta si lo vendes en Decathlon en botes cómicamente grandes. Muy bien. Y nada, mención especial merece el seitán, que no necesita cambio de nombre, es el único caso, pues ya posee una nomenclatura que conduce a pensar que ese producto ha sido fruto del sufrimiento de un animal criado en cautividad, porque ¿quién no ha imaginado alguna vez con liberar a los seitanes de su cautiverio y hacerlos correr libres por el bosque? Insistamos con el seitán, que cuela. El seitán además ha hecho mucho por atraer a muchos heavies, a muchos hombres del metal, porque como suena como Satán en inglés, de por sí tiene como ese rollo que es brutal. Quiero decir, ¿te apetece comer seitán? Joder, suena satánico. El seitán está de puta madre el sí. seitán. Y nada, ya para concluir, una rápida lista de cambios de nombres de frutas y verduras. Yo qué sé, pues usemos palabras como rabo de tierra, bomba sabrosa, mole fibrosa, saco jugoso o esfera vitaminada. Los tendremos comiendo sano y sin sufrimiento ajeno en muy poco tiempo. Gracias, Excalibur C. Ramón. Mundo espiritual. Bueno, algunas veces también, este es un tema quizá delicado, pero bueno, entendemos que podemos soportar un poco de autocrítica. En algunos entornos veganos, la magufería está a la orden del día, también entre los carnívoros, evidentemente. Pero sí que es verdad que a veces uno empieza por el veganismo, de ahí, yo qué sé, conecta con la Pachamama, de repente un día nos fumigan, que si las flores de Bach, que si la cacuna, y al final resulta que todo lo que te pasa es por culpa de Mercurio retrógrado. Que te digo una cosa y esto es real, ¿eh? Yo estoy en un momento de mi vida que empiezo a creer en cualquier cosa de estas ya por pura necesidad. Que el otro día una amiga me hizo Reiki y yo a tope con el Reiki, porque estoy en un punto que me dejo hacer Reiki, acupuntura, que como dice mi amiga Isarne, es los porros de los 40.
que me alineen los chakras o que me hagan un exorcismo. O sea, I want to believe, lo que sea. Porque tú sabes el verano que llevo. Sí. Que a mí se me ha juntado la crisis de los 40 con la pospandemia y soy un pollo sin cabeza, una persona que ha perdido el control de su vida y que se ha dedicado básicamente a destruir todo lo que había construido hasta ahora y a descarrilar, porque yo voy cuesta abajo sin frenos. Yo necesito un tutor legal, te lo digo, que me inhabiliten, que me tutele la consellería, que venga alguien a hacerse cargo de mi vida, porque a mí me está quedando enorme la vida adulta, no puedo. Sí. Y ahora digo, y si en lugar de asumir que no estoy bien y que la he liado, digo, pues mira, ha sido todo culpa de Mercurio retrógrado, sea lo que cojones sea, porque no lo entiendo. Y me empieza a gustar, ¿sabes? Porque ¿para qué voy a asumir mi responsabilidad sobre mis acciones si puedo culpar a unos planetas haciendo sus cosas de planetas? Me viene muchísimo mejor. Así que también he pensado que podríamos ofrecer nuestro propio horóscopo vegano a nuestros oyentes. Tienes razón, amiga Montipeiró, porque la vida está muy complicada y estamos todos al borde del cortocircuito y hasta los más escépticos necesitamos creer en algo o alguien que nos sirva de guía. Que si algo nos sobra en esta sociedad cristiana es culpa y que no está de más rendirnos ante la magia reconfortante de un buen horóscopo creado por dos gilipollas donde descansar toda nuestra responsabilidad. Así pues, ¿qué nos dice el horóscopo todo mal de este mes que entra? Aries. Este otoño te van a invitar a muchas barbacoas donde te van a hacer las Beyond Burger en la parrilla manchada de sangre y si intentas explicar que eso no está bien, te van a decir que te la coges con papel de fumar y que el cultivo de la soja tiene la culpa del cambio climático y que te falta B12. Paciencia, querido Aries, paciencia. No te esfuerces en tratar de explicarles nada ni en recomendarles Cowspiracy y mejor recuérdales que el asesino de Connecticut, que acabó con 27 personas en 2012, era vegano. Tauro. Amiga Tauro, los gatos son unos seres fascinantes y está claro que son infinitamente más cariñosos de lo que muchos dicen. Pero quizá ya va siendo hora de aceptar que la solución a tus problemas con la ansiedad no pasan por adaptar un noveno felino con múltiples enfermedades contagiosas que exigen tratamientos carísimos. Ha llegado el momento de aceptar que 8 es el número máximo de gatos que una persona puede tener. Y eso es algo bueno. Fúmate un porro mejor. Estarás igualmente más tranqui, pero al menos tu casa olerá más a cannabis que a orina. Saldrás ganando. Géminis. Chica Géminis hetero. Descubrirás que el chico que te gusta no solo no es vegano, sino que invierte en criptomonedas, ha publicado 56 tweets criticando a la sirenita negra, porque esto es intolerable ya, le encanta a David Broncano y utiliza coñas suyas como lo de "oh mama", y políticamente se define como ni de izquierdas ni de derechas del sentido común. Amiga Géminis, date cuenta. Tú querías un novio molón como Ibai Vegan y de repente te das cuenta de que estás quedando con alguien que se parece mucho más a Edmundo Val. Mi consejo astral es que hagas con él lo mismo que los españoles con Edmundo Val. Ignóralo, haz como si no existiese. Cáncer. La vida es dura para todos. Mercurio nos afecta y nos deja un poco atontados, incluso a los carnívoros, que se llenarán de inseguridades y no podrán evitar preguntarte que si adelgazaste mucho cuando te hiciste vegano, que si comes pescado, o incluso te sugerirán que ellos son prácticamente veganos porque les gusta mucho la fruta, se hacen unos potajes brutales y sus paellas de verduras son las mejores de la Comunidad Valenciana. Ten la paciencia y la comprensión con ellos igual que la que ellos tienen contigo. O sea, a chistes sobre lo estúpidos que te parecen. Total, van a pensar que eres un vegano pesado igualmente, aunque no hayas abierto la boca aún en toda la noche. Leo. Querido Leo, resististe la tentación de probar el Whopper vegano porque Burger King tiene las manos manchadas de sangre. No consumes Beyond Burger porque no son de kilómetro cero. Criticas a las compañeras que se alimentan de ultraprocesados porque un auténtico vegano no necesita sucedáneos. Te enfadas muchísimo con los vegetarianos que están haciendo su transición al veganismo porque son seres impuros. No te parece bien que en el Mercadona vendan cosas veganas porque es una macroempresa que financia el sufrimiento animal. No comes nada que tenga trazas. Estás en contra de que la gente se vista con nada que no sea básicamente un saco de patatas de una empresa local y una cuerda. Necesitas dar el paso definitivo a la santidad y abrazar la fe católica, convertirte en una especie de profeta pirado y vivir en un santuario muy famoso, sintiendo que eres el brazo ejecutor de la obra de Dios. Virgo.
Los astros dicen que este mes no deberías viajar. Absolutamente todos los bares de carretera por los que vas a pasar tienen en sus menús como opción más cercana a lo vegetal un plato con nombre de articulación o de una parte del cuerpo que siempre pensaste que era para muchas funciones pero no para ser comida. Pensarás en pedir una ensalada, pero hacia el interior de este país parece que se va a poner de moda degollar un cerdo directamente sobre la lechuga porque claramente para ellos el aceite, el vinagre, la sal, las olivas, la cebolla, el tomate, la zanahoria, los espárragos, el pimiento, el maíz no son suficientes. Libra. Amigo Libra, no eres vegano. Es más, te la suda muchísimo todo esto del antiespecismo. Pero has venido al Vegan Fest porque tu guapísima novia con la que llevas 2 meses es vegana y harías cualquier cosa que tuvieras que hacer por follar con ella. Te manifestarás contra la tauromaquia. Fingirás que las gambas veganas saben igual que las de verdad. Participarás en las manis contra la caza siempre y cuando te dejen llevar el megáfono. Harás vigilias en mataderos y te harás socio de Anima Naturalis, lo que haga falta. Y eso está muy bien, porque las novias veganas llevan muchos años convirtiendo a señoros carnívoros en señoros veganos. Pero este otoño, si no vas con cuidado, tu novia te va a pillar comiéndote un cachopo a escondidas y se va a liar. Así que go vegan de verdad de una puta vez o deja de mentir, que ya te vale. Escorpio, como tus compañeros Libra, te hiciste vegano por tu novia y ahora no tienes ni novia ni arroz al horno. Estás siendo un Mercurio jodido para todos y se hace doblemente duro sin nada de origen animal que llevarte a la boca. Quizá fantaseas con volver a comer un poco de queso, aunque sea de cabra, que total, si a ellas les da igual. De hecho, hasta lo prefieren. Las cabras están locas. Bueno, las vacas tampoco están muy bien de lo suyo. Seguro que tampoco pasa nada por volver a ponerte alguna vez el café con leche de verdad. Y no esa mierda de avena que te llena de grumos la taza. Y bueno, sería entendible que ya que le pones atún al gato, pues alguna lata que otra caiga por accidente en tu ensalada. Que la quinoa está de puta madre y no lo necesitas, pero seamos sinceros. ¿Quién ha escuchado alguna vez a un pescado llorar? Mira, ¿qué cojones? Cuando pilles otra novia que coma carne te vas a meter un Kentucky Fried Kitchen por el culo tan fuerte que vas a despegar 3 metros del suelo. Roberto, que nos vamos conociendo. Tienes menos personalidad que el tofu del Mercadona. Pon tu mierda en orden y sé al menos sincero contigo mismo. Sagitario. Este otoño, Saturno ha decidido joderte la vida y se va a alinear con Plutón. Eso va a provocar que efectivamente acabes en la famosa isla desierta donde los veganos ponen a prueba sus convicciones. Así es, cogerás un vuelo, el 815 de Oceanic, y de repente estarás en una isla desierta. Por suerte, el lobby vegano demostrará su poder y el proyecto científico que está detrás de esta movida de la isla, la iniciativa Karma, dejará paquetes de Eura, así que no tendrás que comerte a ningún oso polar. Capricornio. Eres una persona muy activa, no hay quien te pare. Te levantas a las 7, haces yoga a las 8, performance contra la tauromaquia embadurnada de sangre falsa delante del ayuntamiento a las 10, almuerzo comunitario vegano a la 1, mercadillo vegano a las 5, actividades culturales variadas a las 7 y concierto de reggae a las 9 de la noche. Tu desempeño es envidiable, eres una bellísima persona y tu vida es rica en muchos aspectos, pero quizás deberías encontrar un hueco para llamar a tu abuela que hace 3 meses que no la ves y la pobre tiene un bizcocho vegano durísimo que le hace mucha ilusión darte. Acuario. Querido hombre cisetero acuario. Este otoño podrías plantearte dejar de decir que eres flexitariano, que es una cosa terrorífica que viene a ser como decir que te gusta el pop rock, que cualquiera con buen gusto musical sabe que si es pop rock, es pop. Y que si por tu consumo muere solo medio pollo a la semana, no puedes definirte con nada que acabe en tariano. Da el paso, déjate de equidistancias y abraza el veganismo. No hace falta que digas que es por los animales y la compasión ni nada parecido que pueda poner tu masculinidad en jaque. Puedes decir que tu nutricionista experto en musculación te ha dicho que la proteína de guisante es la mejor en fase de volumen y que Schwarzenegger es vegano también. Incluso puedes decir que lo haces por el planeta, porque te preocupa el cambio climático, como a Leonardo DiCaprio, que es una persona a la que le preocupa mucho que el planeta se haga viejo. Bueno, el planeta, las mujeres y cualquier cosa. En fin, hazte vegano, especialmente si no te pareces a Moby, porque te necesitamos. Piscis, amigo omnívoro, como a ti te gusta llamarte. Por culpa de Mercurio vas a tener tus allegados vegetarianos y veganos algo alterados y van a tener la osadía de disfrutar de la alimentación cerca de ti, estropeando tus planes de barbacoa y paellita antes de que el frío golpee fuerte. Tendrás que tener paciencia con ellos si quieres seguir teniendo gente que te felicite el cumpleaños el año que viene y retrasar ese momento de poner las chuletas en las brasas para poner primero las patatas y las cebollas.
Quizá esa paella que tantas ganas tienes de preparar desde hace un año va a tener que ser de verduras. Va a ser muy duro. Pero esos cabrones seguro que se acuerdan de aquella vez que aseguraste que a ti te gusta mucho la fruta y que a veces te haces unos potajes brutales y tu paella de verduras es la mejor de la Comunidad Valenciana. Te pasa por boca chanclas, Julián. Cuidado que se te quema. Pues bueno, Escaliburcio. Aquí termina nuestro podcast en el Vegan Fest, que además es el primer programa de nuestra 5ª temporada, que arranca hoy aquí. Arranca hoy, y mañana sí. estará este programa grabado en iVoox y Spotify y en YouTube. Queríamos dar un montón de gracias a Laura y a toda la gente del Vegan Fest por invitarnos y hacernos sentir como en casa. Gracias a todos, todas y todes los que nos habéis acompañado, los que estáis aquí. Esperamos que si no nos conocíais no os hayamos caído muy mal. Somos un poco gilipollas y nos gusta siempre hacer humor también desde la autocrítica. Por eso, cuando planteamos este programa, queríamos también, pues, yo qué sé, hacer un poco humor de lo vegano, reírnos de nosotros mismos y no solo de los cuñados del cachopo, que también. Y bueno, que es una maravilla que existan espacios como este y gente como vosotros con los que compartir un ratito aquí, compartir nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de enfrentarnos, ¿no? De básicamente es agarrarnos al humor como estrategia de resistencia para no tirarnos a las vías del tren, que es una cosa que yo últimamente pienso bastante. Y la verdad es que, bueno, Nada, pues cuando... pues que muchas gracias a todos por soportarnos, de verdad. Solo decir a todo aquel que nos escuche que no esté en este maravilloso mundo vegano, que al menos lo intente un poco, que se olvide de etiquetas y de mantras férreos, que cualquier avance ya cuenta, que el culto a la carne de esta sociedad está en declive, pero sigue dominante, y lo poco que le quitemos, bueno será. Esto lo decimos para nuestros oyentes que nos oirán, porque damos aquí por sentado que damos por vosotros sentado que sois, sois vamos, veganos de nivel 2000. Pues nada, para los que no nos conocierais, que supongo que algunos no sabéis ni qué hacemos ni quiénes somos, estamos en iVoox, en Spotify, en YouTube, como Todo Mal Podcast, en Instagram también, @todomalpodcast. Tenemos Facebook, aunque en Facebook solo quede mi madre y la tuya, quizás. Sí. Estamos ahí. Y además tenemos un Patreon a través del que financiamos el programa, que es patreon.com/todomal, por si os apetece, yo qué sé, darnos 2 pavos al mes. Y bueno, Siempre viene bien. pues lo dicho, que muchísimas gracias, que ha sido un placer estar aquí con todos, que esperamos que hayáis pasado un buen rato, que también tenemos unas chapas y unos imanes de nevera, unas tazas que dicen sin un café no eres nada, pero con él tampoco, por si queréis comprar una taza, pues nos lo decís. Y bueno, siempre despedimos el programa con una canción, generalmente de música hecha por mujeres, porque bueno, yo soy música y me preocupa este tema, y además intentamos también pues recomendar mujeres de todos los estilos, de todas las épocas y de todos los estratos de la industria musical, desde grupos locales hasta gente famosa. Y bueno, pues hoy nos vamos a despedir con un tema de Kat Von D, que además de ser Perfecto. tatuadora también es cantante y sacó un disco hace no mucho, y ella es vegana, activista y está bastante guay. Así que vamos a despedir el programa con esta canción que se llama Exorcism, de su disco Love Made Me Do It. Y pues no, los que no seáis veganos, que nos estéis oyendo mañana, que para vosotros es hoy, pues haceos veganos, hostia, que está de puta Exacto. madre. Y la verdad es Las- que por lo menos aquí en Alicante, los veganos y veganas muy guapos, muy guapas. Muy bien, sí, muy sí. bien todo, y no se parecen a Moby casi nadie. Así que Bueno, nada. hay más de uno. Hay que decir, Bueno, tú, ¿eh? sin ir más lejos. Ya, pero a ver, yo soy miope y no me pongo las gafas por eso. O sea, estoy aquí un poco para no caer en ello. Pues nada, la semana que viene más Y o peor. Times you found me weak and took me underneath. I failed to cast aside the voice of disbelief. Come back into these arms is what you bear.
to